Aislamientos en tuberías. Cuando se construyen grandes tuberías de mucha longitud, como este gasoducto de 300 kilómetros en Venezuela, o este otro, el gasoducto al altiplano en Bolivia, ¿qué es lo que ocurre? Se instalan varios sistemas de protección catódica por corriente impresa porque demanda mucha corriente de protección la tubería por su tamaño. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando uno de los sistemas queda fuera de servicio? Puede ser porque se robaron el transformador que lo alimenta, se cortó un cable, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la corriente de los otros sistemas se dirige hacia ese sector, con lo cual caen los potenciales de toda la tubería. Esto es un efecto dominó. Por eso se acostumbra en tuberías largas a colocar aislamientos eléctricos entre tramos, de modo que si uno queda fuera de servicio no afecta a los demás. Esto también se usa en otras aplicaciones, como por ejemplo un tramo corto de tubería que después se convierte en tubería aérea. Bueno, aquí también, para evitar que se pierda la corriente de protección en los soportes metálicos que puede haber en la tubería aérea, bueno, se colocan elementos aislantes. Vamos a conocerlos. El primero, el más básico, todavía muy usado, es la empacadura aislante para brida. Y estamos hablando de una brida como esta, que se conectan entre tramos de tuberías para facilitar separar los tramos cuando se necesite una inspección o un mantenimiento. Aquí lo vemos en la parte metálica nada más. Y por supuesto, lo primero que se aísla es la parte central que aquí señalamos. Vamos a verlo. Esto es una empacadura central donde se dejan los orificios para los tornillos o pernos de ajuste. ¿Y cómo se aísla cada uno de esos pernos? Bueno, por un lado en cada extremo, además de la arandela metálica para ejercer presión y asegurar el perno, se colocan arandelas aislantes en ambos extremos. Pero además se instala también sobre la rosca del perno un tubo aislante que originalmente eran de polietileno. Y aquí vemos, los he ensamblado en nuestro taller para que se entienda cómo se aísla cada uno de los pernos de una brida. Y vamos a un proyecto de los años 80 en Venezuela, un proyecto que en su momento fue el de más alto costo en la historia de la industria petrolera. Y aquí lo vemos en almacén, las empacaduras aislantes que ya había solicitado la empresa de ingeniería. Todavía eran de asbesto cemento, hoy prohibido por ser un material cancerígeno. El sistema trae los tubos de polietileno, las arandelas aislantes y las arandelas metálicas también. Posteriormente salieron los de baquelita, un elemento aislante que no produce daños a la salud, también con las arandelas de baquelita y los tubos de polietileno. Las fallas más frecuentes eran en los tubos de polietileno. Al ejercer presión para ajustar tornillos o pernos, se rompían. El sistema actual más utilizado es de resina y fibra de vidrio. Ese refuerzo de la fibra de vidrio hace que no se rompan los tubos y por supuesto es mucho más duradero. Aquí estamos en una planta petroquímica que tiene una brida en un tramo de tubería vertical. Y estamos señalando las arandelas aislantes, un sistema también bastante antiguo. La última tecnología son las juntas monolíticas. Esta unidad que vemos aquí cortada es de la Nuova Jungas italiana,
uno de los primeros fabricantes. Hoy hay fábricas de estas juntas monolíticas en varios países del mundo. Vamos a entender cómo funciona. Vemos que el tramo de tubería del lado izquierdo se hace más ancho en el centro. Mientras tanto, el del lado derecho penetra y queda un espacio entre ambas estructuras metálicas que se rellenan con materiales aislantes. Vamos a verlo. Hay rellenos epóxicos, anillos de resina epóxica reforzada con fibra de vidrio. Hay unos elementos en forma de cordones que son de goma, de Buna N, una goma especial. Y cuando se transporta petróleo se coloca también un sello especial por dentro. Vamos a campo. Esta es una junta monolítica en Bolivia, en el gasoducto al altiplano, años 80. Aquí se aísla un cruce de río. Y aquí vemos una junta monolítica en ese mismo proyecto. Todavía no se habían instalado los soportes aéreos. Vemos que se suelda como un tramo más de tubería. Y vamos al mayor gasoducto de Latinoamérica, el gasoducto Bolivia-Brasil. Esta es la primera estación donde sale el gasoducto hacia Brasil. Aquí lo vemos. Y justamente antes de su entierro lleva una junta aisladora monolítica y al lado un poste de medición para la protección catódica. Aquí en Venezuela, en el proyecto Petro-Suata, uno de los proyectos en los cuales se ha usado mucho también la junta monolítica. Y vamos a conocer la junta monolítica de más alta presión del mundo, por lo menos en la oportunidad en que fue instalada. Este es el proyecto de inyección de gas a alta presión, un proyecto para recuperación de gas en yacimientos petroleros. Esta es una junta de 10.000 libras de presión. Y vamos a finalizar con un elemento pequeño, se usa en las redes de distribución de gas normalmente, que es la unión universal. Aquí lo vemos en un corte, tiene goma que separa un sector del otro, también alguna arandela de goma para ese sello aislante. Y aquí se estaba haciendo la instalación, en la parte superior vemos la tanquilla y al quitarla nos encontramos con esto. Comenzando del lado derecho, tubería de acero, válvula de acero. Y del lado izquierdo una tubería de cobre. Para evitar el efecto de pila entre cobre y acero que aceleraría la corrosión del acero, se coloca la unión universal.